Vamos entonces a socializar la guía. Voy a mostrarles las diapositivas, las vamos a compartir, las diapositivas para que irlas socializando. Bueno, la guía consta de 3 partes, ¿sí? Tenemos la primera parte, es una parte donde me dice a mí de qué trata la guía. Es la parte donde me habla del grado y del área. Tenemos una segunda parte que se habla de la guía, que es la parte de la introducción. En la parte introductoria, esta guía aquí me consta, me dice que la introducción, la competencia, los objetivos, y el desempeño, la parte conceptual. Bien. La parte de la introducción. Como ustedes saben, la introducción es allí donde me ubico yo, de qué se trata el tema, es donde me pueden ubicar dentro del contexto, el tiempo, las personajes o el personaje o la situación que se esté narrando. En la introducción, yo les he dicho, si ustedes cuando empiecen a leer un libro, lean la introducción para que sepan a qué se van a enfrentar en el texto. Es como la idea de lo que me va a decir de qué trata la historia. Entonces aquí la introducción en el caso de esta guía nos está diciendo cuando contamos una historia, el cuento la estamos narrando, ¿sí? Ustedes pues ya la saben, el cuento busca con la historia generar esas sensaciones, esas emociones o esa intriga o esa expectativa en el lector. También nos van a hablar de las clases de narración más antiguas, que el cuento no solamente hace parte, no es reciente, que el cuento es una de las narraciones más antiguas. También nos van a decir allí que hace parte de la literatura popular. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la guía de tradición oral, yo les decía que el cuento, en la tradición oral estaban los cuentos populares, que eran que hacían parte de de toda esa literatura oral que había. Entonces, el cuento pues es una de las narraciones más antiguas que ha existido. Aparece en Egipto, luego surge en Grecia con un fabulista, pues son varios los escritores, pero allí se destaca Esopo, que es un gran fabulista. Pues cuando estaban en la escuela o en la normal, les tuvo que haber leído cuenticos sobre les tuvo que haber leído cuenticos sobre las fábulas de Esopo, si no, pues los invito a que lo lean. Como por ejemplo La hormiga y la cigarra, ¿sí? Hace parte de eso, de El mentiroso. Bueno, también en el siglo ya XIX, el cuento, ya a mediados del siglo XIX, el cuento ha alcanzado una gran madurez, ya es más complejo, ya la trama, las situaciones se van viendo como más enredadas, no es tan lineal. Y podemos ver, aquí se destacan escritores como Edgar Allan Poe, también los invito a que lo lean. Edgar Allan Poe tiene cuentos como por ejemplo El corazón del lector, El cuervo, El gato negro. Sí, los invito a que lean cuentos, historias de estos autores, de estos escritores. Ahora, aprovechando la cuarentena, si el espacio les da.
Además, el cuento, pues en esta época, digamos, llevándolo a la época moderna, ya actual, ahora, la vida que estamos pasando en este momento, en nuestro siglo XXI, donde todo gira como en torno a la informática, a la tecnología. Entonces, pues ya los personajes pueden cambiar, ya los personajes podemos poner esos tipos de personajes, poner a jugar al computador, ser el personaje, el celular, y manejar esa tecnología y crear cuentos con otro tipo de contextos que se están manejando. Ya no será el contexto que utilizó tal vez Esopo, ni el que utilizaron los egipcios, o que se utilizaron por allá en el siglo XIX, sino pues estamos en este siglo y ustedes pueden crear sus propios cuentos teniendo en cuenta y haciendo uso de nuestro contexto, de nuestras situaciones que estamos viviendo. El cuento tiene unos elementos que más adelante los vamos a ver, tienen unas características que le permiten manejar esos acontecimientos, esas situaciones, ¿sí? Que se lleve, que se estructure, tiene una estructura. El cuento, ustedes saben que tiene unos personajes. Entonces, más adelante vamos a ver esos elementos. El cuento pertenece a la a la competencia literaria. Yo les decía, y ustedes el año pasado tuvieron que haber visto géneros literarios, y dentro de los géneros literarios está el cuento dentro del género literario narrativo, así como el mito, el cuento, la novela, ¿sí? La fábula, la leyenda, hacen parte de la narración, de los cuentos, de la literatura narrativa. A ver, el cuento es más corto, ¿sí? El cuento es más corto que la novela. El cuento tiene menos personajes, se manejan menos situaciones, mientras que la novela es más extensa, maneja más situaciones, los personajes unos no se vienen a encontrar sino al final, es menos lineal que el cuento. La estructura puede empezar, digamos, igual, el cuento puede empezar por el final y terminar también por el final, ¿sí? No, pero generalmente nos han dicho que manejamos la parte de la narrativa, cuáles son las partes de la narrativa, y ustedes dicen inicio, no desenlace. Entonces, en la novela quizás se maneja el final y el desenlace a seguir con un inicio y luego con un nudo y regresa. Bueno, continuamos con esto, con el cuento. Esta guía tiene unos objetivos. Aquí hay planteados dos objetivos. ¿Cuál es un primer objetivo? Es fortalecer esa narrativa, es fortalecer esos cuentos que ustedes por allá trabajaron, es fortalecer las TIC, es fortalecer por medio de los medios de comunicación, ¿sí? De la tecnología, de la informática, comunicación, utilizar esos textos, esos cuentos, volver a retomarlos, quizás los cuentos que ustedes por allá leyeron. Y hay que aprovechar este momento, en este momento que estamos viviendo, pues nos ha llevado a que hagamos uso de las TIC. Ahora, si hubiéramos estado en una clase presencial, en una clase en físico, pues igual, hubiéramos utilizado un televisor, un VOV, un computador, entonces, para poder ver los cuenticos que se le plantean en la guía. Otro de los objetivos de la guía es fomentar esa creatividad. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a crear sus propias producciones, van a crear su propio cuento, van a crear su propia narración. Entonces, es como llevarlos a ustedes y con los elementos, las características que se les van a dar en la guía, les permite a ustedes crear, producir ese cuento, esos cuentos, ¿sí? Que no sea uno, pues que sean cuentos, que ustedes quede allí para que sean los escritores del día de mañana.
¿Qué es lo que, así no se aplica en todos los elementos, todas las características, nunca pues, se aplicarán, pero sí al menos tratar de utilizarlos. ¿Cuál es el desempeño? Si usted al aplicar, al hacer la guía, al producirla, al crear su propio cuento, aplicó esos elementos, aplicó esas características, aplicó esos recursos literarios, el espacio, el tiempo, las funciones del personaje en determinadas situaciones, esos recursos literarios como la comparación, la metáfora, la personificación, utilizó dos tipos de recursos en el cuento, pues hombre, el docente va a decir, mi estudiante entendió, comprendió, aplicó, está aplicando y está cumpliendo con estos objetivos que se plantearon en la guía. ¿Sí? Entonces el desempeño es comprender los elementos consecutivos de la obra, tales como el tiempo, el espacio y que aplicarlos. Siguiendo con la guía, aquí tenemos la parte conceptual. Decimos que en esta parte, pues ya es la parte donde se aplica o se va a dar la parte del concepto, se va a definir en lo que se trata el tema con sus estructuras, características y elementos. La guía presenta un presaber. Este presaber, yo ya les he explicado pues, que el presaber de qué se trata, ya lo hemos visto en varios guías, que es donde uno mira hasta dónde el estudiante tiene idea del tema que se va a abordar, si conoce o no conoce, es como una manera de hacer un diagnóstico, ¿sí?, del tema. Aquí en este caso de la guía tenemos el video de la Reina de las Nieves. Aquí hay dos preguntitas para resolver con base al texto, al video. Si en la siguiente diapositiva, aquí tenemos para ver lo que es la Reina de las Nieves. Resulta que este video yo no lo puedo dar no lo puedo ver cuando le doy aquí en la aplicación, aquí en esta parte le doy para que me active, porque mi celular no me lo permite, porque mi computador no lo permite, porque no tengo conectividad, el video allí. Tengo que mirar, además yo les mandé una guía en PDF, la guía en PDF no te va a permitir activar desde allí los links ni nada, pero también mandé la guía en PowerPoint. Si usted tiene esa facilidad de conectividad, sencillamente le da el link y allí lo puede ver. ¿Que no puedo? Que no me lo permite el computador, porque el computador no, o el celular, la conectividad no es muy buena, o no puedo. Entonces aquí hay un link en la bibliografía, están los links. Copian los links y van y los descargan y miran allí el video. Es que no puedo, entonces miremos a ver, seamos recursivos. Me leo un cuento que haya en la casa. Me leo un textico de un cuento que no se va a llamar la de las Nieves, que en este caso no me va a permitir quizás contestar la pregunta, ¿por qué crees que la llaman la Reina de las Nieves? Pues si yo estoy haciendo un cuento que he sacado de la casa, digamos, usted se le está leyendo por allá el de la Cenicienta, ¿por qué? Contesto la pregunta, ¿por qué cree que la llaman la Cenicienta? Que me estoy leyendo Caperucita Roja porque es que el de la Reina de la Nieve fue imposible buscarlo, ir a bajarlo, pues me va a contestar la pregunta, ¿por qué la llaman la Caperucita Roja? ¿Listo? Y la segunda pregunta, ¿qué otra historia te recuerda? Pues cualquiera de estos cuentos me permiten relacionarlo con cualquier historia que ustedes conozcan. No necesariamente tiene que ser la Reina de las Nieves. Entonces, no nos preocupemos porque tengo o no tengo la conectividad. Tenemos que ser muy recursivos en esta época. Pasando a la definición.
ya la parte contextual perdón, la parte de definición del texto. Aquí vamos a decir que el cuento es una narración corta, yo ya les decía más corta que la novela, donde intervienen unos personajes, quizás menos que los de otras narraciones, que la novela, que se realiza a través de unas acciones, ¿sí? Que a través de esas acciones los personajes van a vivir unas situaciones y que esas acciones se van a dar a través de un lugar, un contexto, un ambiente contextual y pues, un tiempo. ¿Sí? Ese tiempo tengamos en cuenta y recordemos que el tiempo puede ser un tiempo cronológico o un tiempo gramatical. Por allá decíamos que el tiempo cronológico es el que se maneja digamos, en horas, días, fechas. Generalmente la historia maneja el tiempo cronológico. El tiempo gramatical es el que nosotros decimos primera, segunda, tercera persona, el que utilizamos para muchas veces decir el yo, el tú, sí, esos son los tiempos gramaticales. Estoy, no estoy, sí, manejando ese tiempo. El tiempo, el lugar, igual, el lugar hay que tener en cuenta que el lugar puede ser interno o puede ser externo, de acuerdo al contexto. Yo estoy haciendo mi cuento dentro de una parte interna, es decir, una sala, un salón, dentro de una casa, bueno, ese es lugar interno. Lugar externo puede ser en un parque, puede ser en un ambiente abierto. Esos son contextos externos o contextos internos, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Se pueden manejar ambos, tanto el tiempo, el lugar, se puede manejar en una obra interno y externo. Y igual el tiempo, en el tiempo. Entonces, decíamos que el cuento hace parte de ese género narrativo. Sigamos. El cuento tiene unas partes, el inicio, el nudo y el desenlace. Ustedes saben que estos, inicio, nudo y desenlace, son las partes de la narración. Entonces el cuento maneja esas partes. Miren, el inicio. El inicio es la primera parte. Es la primera parte donde se va a ubicar de qué se trata el tema, quiénes van a participar, se va a describir el lugar, no se describe, sino que se dice de dónde va a ser el lugar, se manejará el tiempo, sí, es donde aparece en esa primera parte. Yo les decía a ustedes, el inicio es como la parte introductoria, ¿sí? En un ensayo, si ustedes estuvieran haciendo ensayo, estuvieran haciendo otro tipo de texto diferente al cuento, estuvieran escribiendo, por decir algo, un informe, algo, ustedes tienen que hacer una parte introductoria y en esa parte introductoria debe decir de qué se va a tratar la historia o de qué se va a tratar el escrito. El ensayo, de qué se va a tratar el ensayo, entonces requiere esa parte introductoria. Lo mismo en el cuento, aquí no se llamaría introducción, sino inicio, que es la primera parte del cuento. Va generalmente en el primer párrafo, en la parte que se utiliza para decir el cuento. Va a hablar de una niña, en un campo, quiénes van a participar. Es prácticamente eso. Allí podemos decir que está como implícita la idea principal del texto. Bueno, cuando en el cuento se da a conocer, allí en el inicio, lo que yo les decía, se da a conocer el tiempo, cuándo, dónde van a suceder los hechos y quiénes van a participar. En la otra parte, en la otra diapositiva, aquí encontramos los cuentos pueden comenzar. O sea, al inicio tenemos en cuenta que cuando el cuento, comenzamos con un cuento, muchas veces encontramos que dice, había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, sí. Estas son unas fórmulas, son como una especie, llamemos de tip, que se utilizan para iniciar, como para darle comienzo a esa narración. Yo quiero escribir un cuento, entonces puedo empezar con una
con esa terminología, con esos términos, con esas palabras. O puedo decir, yo voy a leer mi cuento, ve, aquí están estas palabras que me llevan a mí a pensar que lo que yo voy a leer es un cuento. También mire que aquí hace mucho tiempo, términos son fórmulas que utiliza el autor. Bueno, ya tenemos el nudo, que es la parte donde viene el desarrollo. Es donde ustedes lo que plantearon en el inicio lo van a desarrollar. El desarrollo es prácticamente como toda la composición del texto. El desarrollo no es un renglón, no es dos renglones, no es un párrafo, no son dos párrafos. El desarrollo puede abarcar varios párrafos, varias páginas. El desarrollo es el que me va a mí a plantear toda esa problemática, me va a mostrar esa situación que van a vivir esos personajes en ese lugar y en ese tiempo que me plantearon allá en la introducción o en el inicio. En ese desarrollo yo tengo que mirar los líos, los conflictos, la problemática y cómo voy a tratar de que al final resuelvan mis personajes toda esa situación que están viviendo allí. ¿Sí? Entonces, en el nudo, quizás la parte más importante de un escrito porque me desarrolla todo, no solamente en el cuento, sino en otro tipo de texto. ¿Sí? Hago mi introducción, voy a hacer un ensayo, hago la introducción y tengo que desarrollar ese ensayo, explicar la problemática que he planteado al inicio. Entonces, en este nudo, yo tengo que jugar con las partes, digamos, con la problemática. Allí se plantea el problema, que es algo que es espacial, aparece en los sucesos, en las acciones, aparecen acciones y sucesos, que son las distintas situaciones que yo le decía que manejaban los personajes o que van a enfrentarse. Los líos, los enredos que van a vivir esos personajes. También aquí, en esto, acá en los sucesos, estamos aquí, bueno, acá, en esto. Seguimos. En el nudo, es importante aquí ubicamos nuestros personajes, y esos personajes tienen una característica especial. Es importante tenerlo en cuenta para saber cómo jugar con ellos. Sigamos. La composición. Digamos que cuando el autor está escribiendo su texto, su producción, su cuento, él puede introducir en esa composición diálogos, ¿sí? Las conversaciones. Acuérdense que los diálogos se pueden introducir en el texto, que esté narrando, así lo esté narrando en tercera persona, el narrador está en tercera persona, puede introducir diálogos cortos, diálogos que no cansen de pronto al lector, ¿sí? Hay que saberlo manejar también. Es cuando el personaje empiezan a vivir esa historia y como que usted empieza a manejar, dice una cosa, llega el otro y dice, acuérdense que para introducir diálogos hay que introducir el guión. En una historia, cuando se introducen diálogos, se introduce la rayita, que llamamos rayita, pero que eso lo conocemos como guión. Por último tenemos, después de ese nudo, de ese desarrollo que hay que aplicar allí, tenemos un desenlace, que también lo conocemos con el nombre de, también se le puede decir que es una conclusión o que también es un final. Ese desenlace a que me lleva en la última parte, es donde ya se resuelve, es donde también se le da como una solución a ese problema
que se planteó y que se da todas esas situaciones que vivieron los personajes en el nudo. El desenlace es la última parte. Prácticamente decimos que es como el último párrafo, los dos últimos párrafos, algo muy corto. En ella se termina la historia. También la conocemos entonces como conclusión. Uno en un cuento, en un texto diferente de la del cuento, o digamos en un texto, digamos, sigamos con el ensayo, ¿sí? O con un texto informativo, o con un texto, ustedes tengan que entregar un informe. Entonces, ese texto usted no le pueden colocar desenlace, ¿sí? Sino esa es la parte de la conclusión, ¿sí? Por lo que concluye, ¿sí? Eso se llama conclusión allí. También donde se resoluciona o se le da, como, digamos, una solución o se deja planteado de pronto algo que se trabajó y que tratamos de llegar a un fin de la historia. También se conoce como final. Es donde, digamos, la normalidad, donde ya como que se llega a esa normalidad en los personajes. ¿Listo? Hay una terminología también igual como la que se tiene en el inicio. Recordemos que en el inicio había una terminología, había unas palabras, había unas fórmulas con que podíamos iniciar, ¿sí? Era que una vez. Aquí la terminología es finalmente, fueron felices, coloridos y colorados, y seguimos, este cuento se ha acabado. Entonces, esta terminología es una terminología que nos permite darle como una introducción, ese fin a la historia, ¿sí? Y finalmente fueron felices, se casaron, ¿sí? O finalmente la princesa se encontró con su príncipe, ¿sí? Entonces son finales que términos o palabras que nos ayudan a eso. En un texto diferente, el cuento de texto narrativo, nosotros utilizamos palabras como por lo tanto, por consiguiente, se puede concluir, sí, son fórmulas que se utilizan. Bueno, el cuento. El cuento se caracteriza por lo siguiente, es breve. Yo les decía, es más breve, es una narración breve, se narra casi como lo más importante, tratan de no salirse de la historia, situaciones son cortas, se utiliza una tensión, esa tensión es como digamos la parte donde lleva a que, digamos que si se hace más lento, hace que los personajes como que empiecen a desesperarse, perdón, el lector empieza como a desesperarse, como que bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Yo quiero saber qué pasa más adelante, y me provoca como irme al final a ver si fueron felices, no fueron felices, si lo mató, no lo mató, o si viajó, no viajó, sí. Entonces maneja esa tensión que debe manejar durante todo ese nudo. ¿Para qué? Para llevar como la intriga, como llevar como que el lector quiera seguir leyendo, que se meta, que quiera vivirlo en el cuento. La atención revela las causas de los hechos, ¿sí? Que lo que suceda allí. Bueno, la intensidad, lo que se pretende es que vivir el clima, que las acciones alcancen lo máximo, lo culminante, que los personajes, como tanto los personajes como el lector, alcancen lo máximo, clímax, es decir, que vivan las alegrías, que vivan si es tristeza, que lleguen a ese estado máximo de anímico. Eso es lo que pues se trata de esperar con eso. La sencillez, pues espera que uno de los personajes deben ser sencillos. El lenguaje que se utiliza debe ser un lenguaje sencillo que permita al lector, que permita al lector entenderlo, digamos, que permita,
La sencillez que los personajes sean simples, no complejos, ¿sí? Porque si hacemos personajes simples, complejos, muchas veces se enreda el lector cuando lo leo. Bueno, esto que aquí hablan de una manera, me muestran un personaje, aquí me lo están mostrando. Entonces empieza como a perderse la historia. Debe ser estructurado, bien esquematizado, bien redactado, con toda la estructura, que sea fácil de comprensión, que haya un vocabulario sencillo, que las figuras que yo estoy manejando sean unas figuras, digamos, si es para niños, si un cuento yo lo voy a redactar para un niño, para una población infantil, pues yo tengo que hacer, tengo que coger y hacer dibujos coloridos, bien colorados, bien pintados, que llamen la atención, con colores llamativos, grandes, letras que sean que los niños se enamoren de ellos y digan, quiero leerlo, quiero mirarlo. Si es para, por el caso de ustedes, niños adolescentes, niños preadolescentes, pues la literatura debe ser acorde a eso. Acorde a eso, por ejemplo, letras más o menos que llamen la atención, que el muchacho diga, oye, no lo quiero leer, esa letra que pereza, cuando es pequeñita, que traigan dibujitos, traigan figuras o traigan gráficos que les llamen la atención al lector, que las letras sea una letra sencilla, que sea una letra fácil de leer y también que el contexto, la trama sea también llamativa. De acuerdo al nivel del lector. ¿Sí? Bueno, eso no quiere decir que ustedes no puedan leer textos digamos, no se pueda leer un cuento o que me digan que no se pueda leer una novela, la 100 años de soledad o La vorágine, no, eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Claro que lo podemos hacer. Recursos del lenguaje del cuento. Lenguaje visual. Nosotros vimos en la literatura, vimos por allá en una guía que acabamos de terminar, que decía lenguajes, lengua y habla. Dentro de ese lenguaje vimos las clases de lenguaje y entre ese lenguaje vimos lenguaje visual, lenguaje táctil, lenguaje auditivo, ¿sí? Entonces, pues el lenguaje visual es el que ayuda mucho, por lo que yo les decía, si te das cuenta, con palabras, con gráficos que llamen la atención, pues ayuda mucho. Los diálogos deben de ser unos diálogos directos que permitan la mayor comprensión, diálogos entre los personajes que sean directamente y que se comuniquen por sí mismos de forma directa. Las fórmulas, pues ya hablamos de esas fórmulas que generalmente se utilizan al inicio y se utilizan al final. Las figuras literarias, pues también igual, ustedes conocen marco de ellas y los que no, pues vamos a tratar de hacer la guía cuando damos el género lírico, cuando damos por ahí la poesía, entonces ahí vamos a ver algunas figuras literarias. Igual vamos a tratar de hacer una guía sobre recursos literarios. Los recursos literarios o figuras literarias son los que utiliza el autor para embellecer su escrito. Son figuras, son palabras, son frases que le permiten que su escrito no utilicen ese lenguaje cotidiano, el lenguaje corriente, el lenguaje ordinario que decimos, el lenguaje cotidiano. Él no va a decir, el autor, por ejemplo, tus cabellos negros son como perdón, tus cabellos negros, ¿sí? Él no te va a decir así, o tus ojos son azules, sino posiblemente te puede decir, tus ojos son como el mar, tus ojos son de color azabache. Ese color azabache me está cambiando a mí ese color negro. Entonces él me está utilizando una figura literaria. Y cuando me dice, tus ojos son como el mar, me está diciendo que posiblemente mis ojos son azules como el mar. Tus ojos son
como dos grandes luceros. Me está comparando mis ojos con luceros. Entonces, mire que está utilizando una figura literaria, el símil o comparación. Acordemos que las figuras literarias son personificación, símil, hipérbole, hiperbatón, metáfora, son muchas, son como 27 o más. Pero generalmente uno en los primeros grados ve las más comunes que se ven en los cuentos, en la literatura infantil o en la literatura que son como por ejemplo el cine, la metáfora, la comparación, la personificación, la hipérbole, el hiperbatón, la onomatopeya. Entonces son figuras que se ven y que se utilizan, son recursos que permiten ayudar al lector, al escritor. Bueno, los elementos del cuento. Son la acción, que es el conjunto de acontecimientos que ocurren en un relato. La atmósfera, que son los sentimientos en que están viviendo. La atmósfera puede ser de alegría, de tristeza, de acuerdo al estado anímico del personaje, la parte psicológica del personaje. Los ambientes, pues ya hablamos del ambiente externo, ambiente interno, ambientes de alegría, ambientes de tristeza. Los personajes, pues son los personajes que viven la historia, son los que participan, son los que viven sus conflictos, los problemas. Esos personajes pueden ser principales, pueden ser secundarios. El asunto es donde se cuenta el desarrollo de los sucesos, de la narración. ¿Sí? Está allá en el nudo, podemos hablar del asunto. El tema, decíamos, que es la idea principal, es la que me dice a mí de qué se trata la historia, de quiénes participan y en torno a qué gira, ¿sí? El tema generalmente se desprende de ese asunto, de allá donde yo inicié. El narrador es el que cuenta la historia, es el que dice la historia. Ese narrador puede ser de varias clases. Ya hemos visto los tipos de narrador, ustedes el año pasado los han visto, que es el narrador protagonista, que es el que vive, el que cuenta la historia, es el que está allá y fuera de eso participa de la obra, participa de ese cuento. Pero también está el narrador que solamente mira, es espectador, es el que está viendo, observando, ese tipo de narrador que está contando esa historia, lo que está observando, ese tipo de narrador es un narrador en tercera persona o segunda persona. Ese narrador en tercera persona puede ser un tipo de narrador omnisciente. Un narrador omnisciente es el que va, viene, juega con los personajes, sabe cómo terminan ellos, sabe cómo se van a enredar, sabe cómo los personajes van a terminar, cómo inicia y cómo termina la historia. Bueno, con esto terminamos la guía. Aquí, con esto terminamos la parte conceptual, la guía. Aquí ya viene la aplicación. Para hacer la aplicación, pues hay que ver este video, que es el video del gigante. Si yo le doy el link aquí, le doy acá, pues, de una me va a llevar al cuerpo el gigante egoísta. Pero en caso de que no lo puedo abrir por acá, no puedo porque me pasa lo mismo que en la primera actividad. Entonces me vengo y aquí en la bibliografía, en la última diapositiva, en la bibliografía está el link. Que igual hago lo mismo, lo copio, si no puedo, entonces miro acá, lo busco, trato de mirar, miro el cuestionario, llego acá, aquí hay un taller de aplicación, este taller tiene 6 preguntitas, miro la primera, dice que apliquemos lo visto, mirarlo, leerlo, inicio y nudo desenlace, que no puedo encontrar el gigante egoísta, me busco otro tipo de cuento que tenga en la casa y saco el inicio, el nudo y el desenlace. Indico a través de ese cuento que si no me pude leer el gigante egoísta, que no pude ver el video, que no lo tengo en físico, pero tengo otro cuento. Entonces, busco los elementos. Luego, acá
que no puedo establezca una relación entre el video, el gigante egoísta y la reina, pues yo, como ya hice por allá que yo no pude encontrarle la reina de las nieves y tuve que coger a Caperucita Roja, pues me busco un cuento que sea diferente al gigante egoísta y hago la relación con el que puse entre saberes. Y establezco si hay una relación entre ellos, y esa relación es si tiene nudo, inicio y desenlace, y cuáles características pueden tener o no pueden tener. Ahora, redacta tu propio cuento, ese sí ya no depende de que yo tengo que ir a meterme a bajarlo de internet, que tengo que ir a copiarlo, no, invéntenselo, traten de inventarlo, traten de crear ustedes mismos su propio cuento. Espero entonces que podamos desarrollar esta actividad, es una actividad muy fácil, muy sencilla, para hacerla. ¿Cómo me la hacen llegar? A través de tomar, que si no puedo subirla porque no tengo para subirla al correo, tomen la foto y háganmela llegar. Que no puedo hacerlas, no tengo para tomarle foto y darla llegar, por favor, necesito el taller, me lo dejan en la fotocopiadora del colegio, que cuando yo lleve los otros talleres allá, usted la recoge. Pero eso sí, me avisa, para yo poder saber si la tengo que dejar, recoger. Bueno. La guía continúa con unos recursos, que son los recursos que se utilizan. Tiene unos criterios de evaluación con que se van a evaluar la guía, como es, por ejemplo, la exposición, la socialización que hemos trabajado, pues, ¿no? El trabajo, o sea, la elaboración. Y por último tenemos una bibliografía. La bibliografía es sobre las cápsulas. Por ejemplo, tuvo en cuenta las cápsulas que da el Ministerio de Educación. Yo los invito a que las vean. Si tienen facilidad de entrar allá y escribir cápsulas educativas, así les va a aparecer. Ustedes escriben cápsulas educativas y le dan, seguro que ven muchas cosas. Allá ellos tienen muchos días, el Ministerio ha subido trabajos, ha subido muchas actividades que les pueden ayudar a ampliar los temas que han visto o están viendo. Están los dos, el libro de lenguaje Aprender, que hemos utilizado en el colegio, que son los que están allá, y están los links con que hemos trabajado los videos. Hasta el momento, pues esa es la parte en sí de la socialización de la guía, no creo que haya nada más que decirles. Muchachos, muchas gracias. Espero pues que quede claro y nos podamos entender. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el WhatsApp o por el internet. El día viernes me pueden entregar los talleres, tienen plazo para que los resuelvan y el día viernes me los entregan porque hay algunos estudiantes que no me han hecho llegar sus copias. Los talleres, pero el viernes me los pueden hacer llegar.